¿A Juan? Cara, ¿yo por qué? Porque a mí. Van a hacer el proyecto. Ah, sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ir punto a punto con la tarea. Esperaría no tardarme mucho, algunos puntos inclusive solo comentarlos, ¿sí? Para, para avanzar, no voy a ir en orden. Ah, ahí, ok. Siguen entrando. Permítanme un momento para poner estas imágenes por acá. Me voy a ir no en el orden del ABCD que les encargué de la tarea, sino en el orden eh, que compete, digamos, los temas. Entonces, dicho esto, el primer punto es, ¿hay alguna duda con estos parámetros de Navier-Hartenberg de este robot, de este manipulador? Que es un esquema muy sencillo de un robot de 6 grados de libertad, que tiene traslación, que digamos que puede trasladar. La idea aquí es que visualicen que el centro de la muñeca esférica, ¿sí? El centro de la muñeca esférica puede ser trasladado en el espacio de forma general debido a estos 3 grados de libertad, uno, 2, 3, positivos, negativos, y que además el actuador final puede rotar alrededor de un punto, ¿sí? De forma arbitraria alrededor de este punto. Entonces tendríamos los 6 grados de libertad completos. ¿Hubo alguna duda con este? Sí, profe, yo sí tuve dudas, pero ¿Cuál es la ya duda? es que la verdad me confundí un poco pues ya al momento de sacar los parámetros en las distancias. Ok, ¿cuál empleaste? ¿Cuál de todas estas opciones que estoy aquí en pantalla empleaste? Um, la de colores, pero con el brazo negro. La de colores, pero con el brazo negro. Bueno, con la pinza. Ajá, sí, 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 sí. Entiendo. Ok. Eh, entonces, vamos a decir que esto no cuenta, ¿cierto? Sí. Muy bien. Los sistemas coordenados, acuérdense que son Z0 a lo largo de la primera articulación, Z1 a lo largo de la segunda articulación, Z2, ¿sí? Aquí esta va a ser variable, lo pueden colocar inclusive aquí, Z3, Z4, Z5 y Z6. ¿Sí? Y la distancia podemos ir, eh, digamos que quede igual, podríamos poner inclusive X0 y X1 en estas mismas direcciones. ¿Sí? X2, la distancia a lo largo del n-1, X3, X4, X5 y X6. Ya está listo. ¿En cuál distancia hay dudas? No, creo que ya vi dónde está la confusión. Si te fijas, todas las distancias quedan a lo largo Ujú. de las zetas. La mayoría son, las primeras tres van a ser variables. ¿Sí? Bueno, es que yo el acomodo del eje cero, o bueno, de los ejes ceros, los tengo arriba, donde usted puso X1 y Z1. No hay ningún problema. Aún así, si tú pones aquí arriba Z0 y coma aquí Sí. X0, no hay ningún problema siempre y cuando la distancia entre orígenes a lo largo de Z0 le hayas puesto en tus parámetros de Navier-Hartenberg en la tabla, articulación I, 1, 2, 3, creo que con eso quedarían las dudas, teta I, DI, AI, alfa I. O sea, si los tienes así coincidentes, no hay ningún problema.
siempre y cuando aquí sean 0 grados y aquí sea de 1. 0, de Z0 a Z1, alrededor de X1, entonces sería aquí menos 90 grados, como yo lo tengo, no sé cómo lo tengas tú, ¿verdad? Pero como yo lo tengo ahí. Sí, son menos 90. Otra de las cosas que quiero que vean, vieron la fluidez con la que se deben hacer los parámetros de Navier-Hartenberg, porque es algo que relativamente todavía no iniciamos el problema. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Ok, las variables deberían de haber sido D1, D2, D3, θ4, θ5, θ6. Estas son las variables y dependiendo de las longitudes, en cualquiera de los casos, pudieron haber dejado solamente esta variable como fija, L6, que sería esta de acá, igual L6, ¿sí? Y lo demás, dejarlo como una variable, bueno, como lo puse arriba, aquí también, disculpen que lo tenga aquí amontonado, pero no me queda de otra opción, aquí quedaría L5, pudiera ser, o L4, ¿sí? O una distancia fija, lo voy a dejar así. Y de tal manera que esto sea una distancia variable. ¿De acuerdo? Sí. Profe, tengo una pregunta. Dime. Podemos... A ver, Aldo, si estás hablando no te escucho. Perdón, sí. Es que, no, se me acaba de olvidar lo que le iba a preguntar. Esto está raro, lo siento. No sé qué era. No te preocupes. Si te acuerdas, me dices. ¿Era sobre este problema o...? Sí, era sobre esto. No sé qué pasó. Concéntrate, Aldo. Profe, yo tengo una duda. Para las últimas tres articulaciones, ¿es necesario que tenga una distancia? ¿Se puede omitir? La que puedes omitir es la que es variable. La que puedes omitir es esta. Ay, perdón. En este caso, la que puedes omitir es esta de aquí, que es variable. Esta de aquí sí tendría que existir estrictamente hablando porque tenemos un actuador final. ¿Sí me explicó? Ahora, en el... déjenme ver si viene aquí. Creo que no. Déjenme abrir el otro archivo, permítanme. En este caso, inclusive, por ejemplo, en este caso en particular, si se fijan, esa distancia sería esta de 170. Lo que se puede omitir a lo mejor es la distancia del actuador final. Aquí diríamos que el actuador final está a estos mismos 170. Es lo que quería mostrarles. ¿Sí? Pero de todas formas sí sería una distancia que no consideraría la pinza, pero estaríamos aquí en el extremo de la última articulación. Entonces, la de acá la podemos omitir porque tenemos una variable, ¿sí? Dependiendo de cómo tengas tus ejes, sí sería posible, sin ningún problema. Profe, ya me acordé. Dime. ¿Podemos no dibujar los ejes Y? Pueden no dibujar los ejes Y. Acuérdense, Sí, pues. estrictamente hablando, no. Estrictamente hablando, tienen que dibujar los ejes Y. ¿Sí? Okay. Como acuerdo en la materia, les puedo decir que podríamos omitir los ejes Y a excepción del primero y el último. ¿Sí? Aunque para los análisis ya ustedes van a tomar una decisión. Me refiero a que sí son de ayuda. Si ya queremos hacer como la esquematización, digámoslo así, de cómo queda el actuador final. Pero como acuerdo en la materia les puedo decir, con que pongan el primero y el último, para que no quede tan saturado. Creo que ese no les estorba para nada, ¿no? Ok. Sí, pero estrictamente hablando, en algún tema, en alguna tesis, trabajo, final, proyecto de alguna otra materia combinado con esta, protocolo, senior project, paper,
presentación de cartel, etcétera, tendrían que estar. ¿Alguna otra duda? Tengo una duda, doctor. Z3 se puede recorrer a donde está Z4 y Z5. Z3, ¿dónde está Z4, Z5? En el diagrama que analizamos hace un momento. Sí, 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 sí se puede. Sí, sí en, se puede. en eso nada más influiría si, digamos, para las distancias, ¿no? Supongo. Si alguna distancia no me apareciera que yo requiriera, pues tendría que mover ese Z para considerar esa distancia. Sí, sí, sin problema. Nada, solo que voy a tener que borrar esto. Pero sí, sin ningún problema. mm, Sobre todo en ese caso en particular. Permítanme, listo. Dado que pusimos aquí Z01, esto sería Z2. Creo que pusimos X2 para acá, ¿verdad? Z3 lo puedes poner aquí y X3 para acá. Sin ningún problema. Lo que diríamos es que la distancia de aquí hasta acá te daría en la variable D3, ¿correcto? Sí, Ujú. ok. Desde el punto de vista de análisis, no te cambia nada. Desde el punto de vista físico, lo único que tendríamos que considerar, como habíamos platicado ya, son los límites de D3. Límite superior, límite inferior, y en ese límite superior e inferior considerar pues esta distancia que no puede meterse a la articulación físicamente. Entonces, con un parámetro numérico lo limitamos, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si no hay dudas con este, entonces el siguiente inciso, que es el inciso B, me lo voy a saltar un poquito o durante un momento para ir directamente a lo que tiene que ver con parámetros de Navier-Hartenberg. De este, ¿hay alguna duda? En realidad tiene una eh, geometría mecánica muy similar, ¿sí? Una configuración mecánica muy similar a todos los que analizamos. Aún así, si hay alguna duda, adelante, díganme, estoy en la mejor disposición. Y tengo una duda en la distancia de 60 milímetros al considerarla. ¿Ok? ¿Qué duda es? Eh, Como al eje para rotar está arriba del eje digamos, del horizontal del brazo, Ujú. pues bueno, yo sí lo consideré, pero como que me regresé y después ahora sí bajé el eje. Como un ejemplo que teníamos donde el eje estaba abajo, el eje vertical estaba abajo y el otro eje del brazo estaba arriba y se tomaba ese tramo como una parte sólida. Sí, sí puede, o sea, sí es una parte sólida, es un eslabón. Si es una parte sólida, es un eslabón. Lo primero que tenemos que tener cuidado aquí es eh, en el diagrama. A ver, permítanme. Déjenme hago aquí una imagen adicional. Eh, Dependiendo de los sistemas coordenados, pero aquí tal vez pudiera inclusive yo decir que tal vez les quedó una distancia negativa. ¿Sí les quedó una distancia negativa o no? Sí, O sea, si les quedó una distancia negativa, es correcto. Sería muy lógico con este robot. Vamos a ver. A ver si con esto aclaro las dudas. Acuérdense que estos me suelen quedar bastante feos, ¿eh? Entonces tengo aquí la primera articulación, segunda articulación. Escogí esta perspectiva. Puede ser cualquier otra. Tengo dos articulaciones en paralelo. ¿Sí? Mm, Tengo dos articulaciones en paralelo.
¿sí? Aquí voy en esta distancia, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahí ay, tengo como una L, ¿sí? Bajo un poco. Déjenme ver si puedo mejorar un poquito la perspectiva de esto. Ay, no me queda. Pues aquí ya voy en esta articulación, ¿sí? Bajo y ya después esa es parte ya de mi muñeca esférica junto con estos de aquí. ¿De acuerdo? Y definitivamente que esa distancia, quiero que ubiquen las distancias aquí. O sea, si subimos primero, es decir, estas distancias de aquí son la de 600 y 640. Son- Profe, pero ahí no se tomaría en cuenta la distancia de 240 del, como del que Cierto, sí, gira en la sí. base. Sí, sí, claro, sí, sí. Ahorita la pongo. Tienes razón. Me enfoqué en la duda que tenía su compañero, porque me enfoqué en decir esta distancia de aquí. La que quiero que vean es esta distancia de aquí. Sí, de hecho, ya vi que a mí esa fue la que me faltó. Ajá, Los 60, ¿no? El pedazo. que baja, exacto. Me enfoqué en esa distancia, una disculpa. Sí, yo aquí tengo una omisión, porque estaba más enfocado en ver esta distancia que baja, ¿sí? O sea, que hay una distancia de 60. Sí es esta, ¿verdad, Luis? Lo que comentabas, sí fuiste tú, ¿verdad, Luis? Sí, sí es esa distancia. Ajá, esa distancia seguramente va a salir en alguna distancia de las A's Sí, a lo largo de las X. Y si seguimos lo más lógico, digamos así, lo más común sería que les diera negativa. también tengo otra duda. Bueno, ahí como mi X la hice hacia abajo para, me salió positiva. O no sé qué tanto se puede jugar con las X para... No, no hay problema, no hay Ah, problema, ok. sin ningún problema. El análisis al final te daría lo mismo. Ah, ok. Ujú. Sí, sin ningún problema. Eh, Estoy tratando de arreglar esto, pero se me hace que me va a salir más barato si hago la primera parte. Pero sí tienes razones, Alejandra. Tenemos una distancia. Entonces, estoy quedando muy exagerado tal vez, o no. Yo así no me gusta cómo se ve. Se vería más bonito acá. Pero sí, aquí para pasar de la primera articulación tendríamos una distancia en Z0 que es constante, que es la de 600 y después una distancia entre centros. Aquí estaría esta distancia de 240. Es correcto. Constante. ¿Sí?
Profe, yo ahí tenía una duda para posicionar las coordenadas. Ujú. Bueno, las zetas sí están claras, ¿no? Pero para poner las X, para pasar de la articulación 1 a la articulación 2, no sé, creo que lo hizo medio raro. Pero, ¿usted cómo lo haría? Aquí acuérdense que las reglas se basan en las intersecciones. Yo les puse una tablita que omite la palabra intersección. Vamos a ver. X0 y tal vez con esto aquí pondría X1. Pero no va a salir una distancia. ¿Alguien hizo esto? Sí, pero hacia el otro lado de las X. Bueno, la X1. ¿La X1 hacia el otro lado? Sí. Ok, no hay problema. Básicamente es lo mismo que voy a tratar de ejemplificar aquí. Si lo pusieron de esta manera, aquí una de las problemáticas es que la distancia lo que a lo mejor no alcanzan a visualizar es lo siguiente. Acuérdense que en las reglas, espero que tengan sus reglas a la mano, no tengo manera de estar proyectando las dos cosas al mismo tiempo. Esto sería muy pequeño. Acuérdense que las reglas hablan en términos de intersecciones. Entonces es la intersección de Z0 con X1. ¿Ven dónde está la intersección? ¿Sí? Entonces, lo primero que habla la regla a la hora de poner la articulación y teta i, de i, a i y alfa i, articulación 1, 2, 3, etcétera. De x0 a x1 sería variable es teta 1. ¿Sí? Sería teta 1. Después la distancia del origen a la intersección de Z0 con X1. ¿De acuerdo? En el pequeño resumen que yo les pasé, o que pusimos aquí en clase, pues no va a decir esa parte, porque estaba muy, sí, es muy resumido, pero DI es la distancia a lo largo de ZI menos 1, entonces es la distancia a lo largo de Z0. ¿Sí? Desde el origen del sistema coordenado I menos 1. Ok, aquí está. Desde el origen, para que lo puedan visualizar, primeramente es la distancia a lo largo de ZI menos 1, para nosotros ahorita es Z0. Desde el origen del sistema I menos 1, ¿sí? Hasta la intersección de ZI menos 1 con XI. Entonces, ¿qué distancia estamos hablando aquí? Esta distancia de aquí a acá. ¿Sí queda claro? Oh, sí, ya lo vi. Esos son los 600. Entonces aquí iré a 600. Voy a volver a poner la imagen. Bueno, la presentación. Después, ahí. Fíjense bien lo que dice ahí. Es la distancia a lo largo del eje XY. Para nosotros, en este caso, a lo largo de X1. Que va desde la intersección del eje ZI-1 al eje XY. ¿Sí? Con el eje XY. Entonces, es desde la intersección. Y estas son articulaciones giratorias, como lo dice, hasta el origen del iésimo. No del iésimo menos 1. Entonces, esa distancia sería esta de 240. ¿Sí? Y de Z0 a Z1 alrededor de X1 menos 90 grados. Entonces aquí, ese resumen que hicimos de parámetros de Navier-Hartenberg, aquí no nos cae del todo bien, o sea, aquí no aplica porque omitimos esa palabra de intersección, pero acuérdense que les dije, estos son intersecciones. ¿Sí, Rodrigo? Sí,
Sí. Ah, profe, otra duda, ese 240 ¿no sería menos 240? No, porque es a lo largo del iésimo. El iésimo es el i, Ah, sí, es X, sí, es cierto. X son, sí. i igual a 1. I igual a 1. Así, este tipo de retroalimentación es el que espero, muchachos, en cada tarea. Sí, o sea, es el que me gustaría que hubiera esta discusión. Entonces, no tengo ningún problema si me están preguntando y pregunte lo mismo una y otra vez. No lo hago completo porque quiero que también sean, pues, un tanto críticos de su tarea con respecto. Está explicando así, No, no me enojo. No me enojo, pero cuando ya se corta, no, a veces no tengo la atención de estar viendo también el tiempo, porque también estoy viendo quién habla. Entonces sí es como estar al pendiente de muchas cosas y se me va y de repente, ¡pum!, se corta, ¿no? Pero no tengo problema con lo que con la herramienta que se acomoden, yo me adapto. Muy bien, creo que ya estamos todos ahora sí. Profe, yo tenía una duda. La distancia, bueno, veo que está la distancia de 60. Ujú. La distancia a lo largo de la otra articulación es 0, ¿verdad? A ver, este diagrama cinemático auxiliar que yo puse, el que está en color negro, ya lo están viendo, ¿cierto? Sí. ¿Coincide con el que ustedes hicieron? Puede estar de un lado o el otro la L, y yo la cambié de lugar nada más porque no me gustó cómo se veía, pero ¿sí coincide? No. Así. Faltó la de 60. Faltó la de 60. Faltó el de 60. No lo vi. Sí, no, pasó desapercibido. Yo como que se lo resté y lo puse así como si fuera un ángulo nada más. Ok, entonces vamos a hacer esto. Ya lo dibujaron ahorita como está. Para terminarlo, si hay dudas, pues de una vez lo terminamos, así como está este diagrama y todos tenemos el mismo resultado. Profe, yo le iba a Dime. decir. Entonces, por ejemplo, en la segunda articulación donde X1 está viendo hacia allá, ¿también podría estar del otro lado? Sí, sin problema. Ah, ok. Ahí En el, ese, el- ahí el en único ese caso, cambio sería el ángulo, ¿no? no, también la distancia sería menos 240. Ah, cierto. Bueno, Eso es lo que cambia. Y también arriba pudiera ser más 240 o menos 240, que creo que es una de las cosas que había comentado Luis, es decir, yo aquí pongo Z2 y yo usualmente pondría X2 para acá. ¿Sí? Eh, el siguiente sería Z3. Profe, Dime. ahí ese Z3 se valdría recorrerlo hasta atrás para que coincida con el eje de con el origen de los dos sistemas anteriores. A ver, déjame ver si estamos hablando de lo mismo. Este Z3, el origen, recorrerlo aquí. Sí, No, porque ya no van a salir estas distancias en este caso, esta distancia de aquí. Ah, ok. Sí puedes hacerlo.
Si coincide hasta aquí, no hay ningún problema. Sí lo puedes hacer. No hay ningún problema. Así lo hice yo. No hay ningún problema. Si lo recorren a lo largo de todo el eje, no habría ningún problema. Pero que esté abajo. Sí, está abajo. Y Sí. quedaría como volando. Sí. O sea, va a haber momentos en que si se gira alguna articulación, pues el eje, el punto, el origen estaría como por acá arriba. Es que si no bueno, al menos yo noté que si no lo ponía ahí, no, se me hacían cero las distancias y no aparecía la de 60. No, pero esa distancia no tiene nada que ver con la de 60. Ahí ya hay un error. No, pero en los parámetros, en cómo es la distancia a lo largo de Z, de Z2 o de X3. No sé si me explico. Dime la distancia numérica de la que te refieres. La de 60. 60. No, es que no tiene nada que ver donde estén esos. Este X a lo largo. Ay, no. Sí, no. Perdón. Aquí no existe el control Z. A ver. No, esa distancia no tiene nada que ver. O sea, donde tú coloques ese sistema coordenado a lo largo del eje, quiero que me entiendas que no tiene nada que ver en términos de esa distancia X de 60. Tiene que ver en términos de la distancia de 620. Es así. O sea, este Z3 puede estar a lo largo del eje. Si ustedes lo ponen aquí, ok, no hay ningún problema que lo pongan aquí. De hecho, se me hace adecuado inclusive ponerlo para que esa distancia a lo largo de Z3 sea la de 620. Sí. ¿Sí? Y aquí muchos pondríamos X3 para arriba y algunos pondrían X3 para abajo. Tampoco hay mucho problema. Esto sería Z4, Z5, Z6. X4, X5 y X6. Hace muy rápido eso, profe. Estoy tratando de ir a una velocidad real de análisis. Yo esperaría que en el próximo mes lleguen a esa velocidad. ¿Sí? Me tardo como 10 veces más. Entonces hay que practicar, por eso les dejé la lectura ahí de esas páginas del libro de Barrientos. Entonces, ya están los sistemas coordenados, vamos a ver si son adecuados. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues comparando, aquí comparando, como aquí tenemos medidas, ¿sí? Esto lo dificulta más, tenemos que hacer que todas estas medidas estén dentro de esta tabla de parámetros de Navier-Hartenberg. Pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero que estén todas las medidas. Eso es muy, muy importante porque acuérdense que los parámetros de Navier-Hartenberg también son conocidos como parámetros geométricos. Entonces es la geometría del robot lo que estamos analizando aquí. ¿Sí? Entonces aquí esto fue 600. Estoy tratando de hacerlo un poquito más en limpio. 240 y menos 90. Ok, ¿listos, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, nuevamente voy a tratar de ir a una velocidad de análisis un poquito más rápida. Artículas θ2 es X1 y X2. A lo largo de Z1 sería variable, es θ2. Después la distancia a lo largo de Z1 es 0. Pero la distancia a lo largo de X2 es donde sale esa distancia ahora de 640. ¿Sí? Y el ángulo de Z1 a Z2 medido alrededor de X2 es 0 grados. Disculpe, esa distancia no era de 700, la de 640. 700. ¿De dónde sacaste la distancia de 700? Bueno, la de 640 más 60.
que el eje está... Ok, me voy a regresar a a ver si no se me borra esto. Ok. Vamos a ver. 600 va de la base al eje de la primera articulación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí, de acuerdo. Y después la distancia de entre articulaciones, acuérdense, las distancias de interés para un análisis son distancias entre articulaciones. Entonces, de este centro a este centro de la articulación, ¿cuál es? La cota llega hasta acá arriba, son 640. No, profe, pero sí llegaría hasta donde está el 60, ¿no? Porque después le hacemos la resta. O sea, si tiene razón, sería 700, ¿no? Porque después le hacemos la resta de los 60 para llegar a las otras dos articulaciones, las otras tres. A ver, fíjense bien. Entre los dos círculos morados. Ay, esta línea quedó muy fea. Entre los dos círculos morados, ¿están de acuerdo que esta es la distancia? oh sí. Sí, no había visto que llegaba hasta la parte de 60 solamente. Ujú. Los de Sí. 60, Luis y Juan de Dios, bajan. Es decir, Sí. después de aquí, la articulación que vemos aquí, la voy a poner hasta en otro color para que la visualicen bien. Aquí ya estamos hablando de esta distancia. Entonces, ahí baja la distancia. ¿Cuánto baja la distancia de aquí, de este centro de articulación, al centro de esta? Estos los son los 60. Te sube primero y después baja. Ah, sí, pensé que era solo subir y subir. Exacto, Sí. porque la mayoría de los ejemplos así lo vimos, ¿no? Para eso era este robot, justamente. ¿Sí queda claro, Juan de Dios? ¿Ya lo viste? No, creo que todavía no. Lo Es- que tienes que tener mucho cuidado es, voy a borrar aquí esta parte que yo hice. Mira hasta dónde llega la puntita de esta cotación. Ah, sí, ya. No llega No, hasta la de abajo, llega a la sí, de arriba. sí, ya. ¿Sí? Sí, no me he fijado en la punta de la cota. Ok. Yo creo que entonces esa fue la confusión. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si se fijan, llevo 50 minutos y no he pasado del problema del 2 de tarea, si lo quieren ver así. Entonces, no tengo problema con eso, pero quiero que quede bien claro. ¿No? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Ok, entonces vamos de 0 a 1, 1 a 2, vamos del 2 al 3. Entre x2 y x3 alrededor de z2, es θ3, es variable. Después la distancia, ¿sí? Si lo pusieron justo en el eslabón aquí recorrido como está, la distancia a lo largo de 0, 1 a 2, 2 a 3, a lo largo de z2 es 0, pero la distancia a lo largo de x3, aquí ya sale s menos 60. Y de z2 a z3, alrededor de x3, son 90 grados positivos. ¿Vamos bien? ¿Los espero o les sigo a velocidad de análisis que espero dominen pronto? ¿O nos vamos más tranquilo? No, yo creo que sí para presionarnos más. Sí, es la idea, que presionarlos un poquito. Sí, profe, vamos bien. Ok, después entre x3 y x4 es variable, es θ4, la distancia a lo largo de z3. Ahí sale la distancia de 620. Después 0. Y entre z3 y z4 alrededor de x4 menos 90. Después es variable θ5. Del 4 al 5 los tengo coincidentes. Y de z4 a z5 alrededor de x5 son 90 grados positivos. Finalmente es variable. Distancia alrededor, a lo largo de z5. Aquí pueden ponerle directamente la distancia que está aquí, 170. Pudiera ser 170 más una constante más algo, ¿sí? Ese algo sería este pedacito, ¿sí? Que no está contemplado, pero lo pueden dejar como 170 sin ningún problema. Para el caso, ahí ya es dependiendo del actuador final, 0 y 0 grados. ¿Sí? Y complementar los sistemas coordenados con el acuerdo de clase, al menos por el momento,
Y0, X cruz Y, que me complemente el sistema coordenado, y 6, X cruz Y6, que me complemente el sistema coordenado 6. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, sugerencia, comentario? Tenemos que revisar que salgan todas las distancias. Aquí la cuestión es que hay en el diagrama, en el datasheet, no nada más están las distancias de los eslabones, que un eslabón une dos articulaciones, sino que también están las distancias que nos representan el espacio de trabajo, y eso hace que sea eh, un tanto más confuso visualizar estas distancias, pero si ponen atención en las cotas, sobre todo si hacen la imagen más grande, ¿no? Yo aquí la puse más pequeña para que se pudiera ver. Díganme, ¿continuamos? ¿Qué hacemos? Profe, en un inicio, por ejemplo, yo había hecho mi dibujo Ajá. con... ¿Lo quieres compartir? ¿O lo comparto yo? Sí, si quiere. Ok. Si tienen dudas particulares, así lo podemos revisar. Son pocos en el grupo. Consideren que más adelante voy a agarrar un poquito más de velocidad en los análisis. Eric, ¿cierto? Ah, no, pero no era esta. Ok, ok. Todo está bien. Los de Euler, ahorita a ver si alcanzamos a llegar. Aquí está. Ok. Sí, me escuchas, ¿verdad, Eric? Y todos, obviamente. Sí, profe. Ok. Sí comentaste tú, ¿verdad, Eric? Que querías revisar lo de tu análisis. Sí, solo Ok. que afuera de mi casa se puso una máquina y está haciendo mucho ruido, entonces les cerré la ventana. No te preocupes, nos adaptamos, todos tenemos esas complicaciones. No. Bueno, lo que le comentaba era, por ejemplo, como puse todas las articulaciones ya así rectas hacia arriba, ¿Mm? la única que, por ejemplo, si quisiera adaptar mi dibujo, bueno, como el esquema mío al ponerle los 60 que me faltaron, se podría, a pesar de que, por ejemplo, bueno, que en la primera articulación yo tengo 600, 240 y 90 positivos. Lo que pasa es que aquí te faltaría, bueno, primero tendríamos que ver si llega el robot así, ¿no? Como tú lo propones. Eso no es mucho problema, porque al final del día eso se limita con el mismo diagrama. Si lo quieres poner así hacia arriba como tú lo tienes, 1, 2, que voy a tratar de ponerlo aquí a un lado para ver si queda claro. Creo que esto, no, a ver, permíteme, voy a poner una línea un poquito más gruesa. Ok, tú tienes esta primera articulación, esto también es correcto, esto también sigue siendo correcto, y después de aquí es donde yo veo problemas. 1, 2, 3. Primeramente, hasta ahí vamos bien. ¿Sí estás de acuerdo, Eric? Sí. Entonces, yo aquí en tu diagrama cinemático auxiliar, tú aquí me pones 6 articulaciones, pero yo aquí no veo 6 articulaciones. 1, 2, 3, 4. Ah, ya vi la sexta, está por acá. Ya, ok. Entonces fue mi culpa. Y es que, digamos que la foto no la tomé muy bien. Entonces aquí, después de esta sigue una paralela. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Entre esas dos paralelas, estas dos deberían de ser paralelas. ¿Sí? Entonces aquí hay que girar un poquito más para que tú mismo no te confundas. Y entre estas dos distancias sería la distancia de 600. 640, perdón. ¿Sí queda claro? Sí. Aquí
sería la de 640. Ahora, si lo quieren todo hacia arriba, pues imagínense, esa distancia hacia arriba está bien, pero tendríamos que considerar esos 60. ¿Dónde quedan esos 60 si giran todo para arriba? Quedarían, Horizontal. sí, en tu caso, sí. Ay, no, se ve muy feo esto. Estoy usando aquí vamos para arriba, bajan, sí, sería así. Y aquí ya inicio toda la parte de la cadena cinemática de la muñeca esférica. 1, 2, 3. Aquí inclusive en base a las orientaciones que tú estás poniendo, puede quedar completamente horizontal esto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la distancia de aquí hasta acá. Tenemos esa distancia que nos la dan de 620, pero no estamos olvidando esta distancia. Sí, esta pequeña distancia de aquí hasta aquí de 60. Ya si sale positiva o negativa, bueno, ya depende de los sistemas coordinados. ¿Sí queda claro? Sí. Se podría hacer una manera. O hacia el otro lado, ¿no? También, dependiendo de cómo lo estén viendo. O hacia el otro lado, es decir, que salga esa distancia para acá. Sí, creo que sería el único cambio que habría es que me faltaría, por ejemplo, entonces agregar en el análisis de la articulación 3 el valor de 60, ¿no? Y Sí, ya, porque tú lo perdiste. Ahí tú quitaste parte de la geometría. Quiere decir, pero en la articulación 1 entonces también se podría poner así como yo lo tengo, que 600, 240 y 90 positivo. Es que ese es el que tenía como duda porque en el que estábamos analizando antes tiene menos 90. pero es que eso depende mucho de la dirección del sistema, de tu eje X1. En tu caso es positivo. Ah, vale. Está Entonces bien. ahí sería, Pero en sí, o sea, en esa parte la tienes bien, pero lo más importante es que tú, aquí de resaltar, es el error que hubo aquí, ¿no? En la parte de, como quieras considerar estos dos, pero ahí hay un error, sí, ¿sí? vale. Lo de abajo está bien. Lo que pasa es que nosotros en el que hicimos ahorita aquí en clase nos quedó la X y a lo largo de la X1 pues era negativo y hay que hacerle el caso al sistema coordenado. Sí, profe. Vale, gracias. Nada, ¿alguna otra duda? ¿Alguien más quiere revisar así directamente su tarea o ya con esto queda claro si hay algunos errores, dónde estuvieron sus errores? Con eso ya queda claro, profe. Sí, a mí también ya me queda claro. Entonces vamos a continuar. Ok, permítanme un momento en lo que acomodo todas las ventanas. Entonces ya no hay dudas, ¿verdad? El siguiente punto que voy a revisar de la tarea, ¿sí? Es el C, el último va a ser, porque quiero aplicar este inciso al análisis cinemático que se realizó. Entonces, ¿quién me puede platicar un poco acerca de qué son los ángulos de Euler, para qué sirven, cuántos hay, etcétera? ¿Nadie?
Pues lo que yo encontré es que sirven para representar la orientación de un cuerpo en el espacio y pues tiene 3 elementos, alfa, beta, gamma. Y bueno, eso era lo más importante. Matemáticamente también se puede representar con matrices y partiendo de una matriz se pueden encontrar los ángulos o partiendo de los ángulos se pueden encontrar las matrices. Ok. ¿Alguien más quiere o puede complementar esta información? Bueno, se Se suelen supone que usar básicos de un giroscopio. Ok. ¿Qué ibas a comentar, Alejandra? Bueno, que se supone que usualmente se utilizan 9 elementos para representar como pues el movimiento de los ejes o del robot, pero con los parámetros creo que nada más, bueno, con los ángulos de Euler, perdón, nada más se necesitan tres elementos, que son los 3 ángulos. Con los ángulos, a ver, ahí no entendí. Con los ángulos de Euler solo se requieren 3 elementos. ¿Y con qué? Pues normalmente con lo que usábamos, que creo que son las matrices de transformación no homogénea, son 9. Ok, muy bien. Todo complementado justamente es a donde quería llegar. Y esa es la razón. Nosotros, como resultado final del análisis de la pose del actuador final, ¿sí? Con las matrices de transformación homogénea, la parte de rotación queda definida por la matriz de rotación. Y ya sabemos trabajar esas matrices de rotación. Sin embargo, una herramienta muy útil es ángulos de Euler. Y esa herramienta se utiliza para que la representación de la orientación no quede en un arreglo matemático de 3×3, que son 9 elementos justamente, sino que quede representado por 3 ángulos, ¿sí? En este caso yo les encargué la consulta específicamente de la representación que vamos a utilizar, pero son muchas representaciones, espero que lo hayan visto, y es nada más para para poder visualizar el resultado solo con 3 parámetros, alfa, beta y gamma, es todo, ¿de acuerdo? En sí, la herramienta que seguimos empleando para el análisis, para representar las rotaciones de un cuerpo rígido en el espacio, son matrices. ¿Sí? Hay otras representaciones que podemos utilizar matemáticamente. En este caso son matrices, y en este caso eso es lo que la herramienta que vamos a seguir utilizando en la clase, ¿sí? Y específicamente para la pose de un cuerpo rígido en el espacio, eso también quiero que les quede claro, son matrices de transformación homogénea, ¿sí? Entonces, la representación de ángulos de Euler de z, x, z nos va a especificar 3 rotaciones de forma relativa en esa secuencia. Una rotación en z, una rotación en x, ¿sí? Y una rotación en z otra vez, con 3 ángulos distintos. ¿De acuerdo? Existen muchísimas otras representaciones de los ángulos de Euler. Esto va a ser dependiendo de la referencia, ¿sí? Y también es correcto, que no se me pase lo que comentó Edson, sí con 3 rotaciones es lo que nos da un giroscopio, ¿sí? Esas 3 rotaciones es lo que nos podría dar un giroscopio, ¿sí? Y es por eso que se utiliza estas nuevas IMUs, donde desde el punto de vista de instrumentación, lo que nos da como información es con el acelerómetro, la parte de traslacional de la aceleración, y con el giroscopio lo referente a las rotaciones. Claro que ahí todavía faltaría un trabajo en el procesamiento de señales si quisiéramos pasar esos datos a
al análisis de posición. ¿De acuerdo? Eso sí quiero que quede claro. Entonces, alguien llegó un poquito más allá con lo que les encargué en términos de este punto C. ¿Calcularon esa matriz de rotación final que nos da, que les da esta multiplicación? ¿Se refiere a la de la matriz T? Sí. Yo, bueno, utilicé MATLAB y sí, creo que sí me dio el resultado correcto, espero. Ok, a ver. ¿Puedo utilizar tu resultado? Pero eso era entonces lo del inciso B. Bueno, no sé. Inciso C, ¿Sí? Ah, no, entonces creo que no. de forma general. ¿Alguien multiplicó de forma general estas tres matrices de transformación? ¿No? Profe, bueno, parece que se refiere al inciso C, entonces, de los ángulos de Euler. Sí, me refiero a la tarea del inciso C, única y exclusivamente del inciso C. O sea, aquí yo especifiqué en esta tarea, si se dan cuenta, esta multiplicación, ¿alguien la hizo? ¿No? Creo Si que no, yo tengo bueno, estoy investigando, pero no sé si lo que tengo sea confiable, porque lo que encontré fue una matriz que creo que representa eso, pero no estoy seguro. pero no la hicieron ustedes, o sea. Ah, no. Sí debe de venir en la literatura, no creo que no estamos haciendo nada nuevo, sí debe de venir en la literatura, nada más estar seguros de que les da eso, lo que les estoy solicitando. Ahorita tal vez ya se nos va a cortar porque ahora sí me dio aquí el aviso. Es que me calculen de favor la matriz de rotación que da como resultado lo referente a la multiplicación de una matriz de rotación de un ángulo alfa, ¿sí? Un ángulo alfa en Z, ¿sí? Y como es una representación relativa, pues esa representación la tenemos que ir haciendo, esa multiplicación va en el mismo orden que yo les estoy colocando aquí en pantalla. Lo pueden hacer en MATLAB si quieren, en lo que ya casi se nos corta, creo. Me reviso. ¿Alguien tiene el tiempo? Faltan como 6 minutos. 6 ok. minutos 50 segundos. Ok, gracias. Entonces, lo que quiero que, o si tienen ese resultado, es que hagan esta multiplicación. Si tienen ese resultado, lo pueden hacer ustedes, sin ningún problema. ¿Sí se entiende qué es lo que les estoy pidiendo? O si, pues, más bien, si lo tienen en consulta, que me lo den, y si no, pues que lo realicen. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Que era esa multiplicación que estaba aquí abajo. Déjenme ver si la casualidad la tengo. No, creo que no la voy a tener. Ok, entonces sería esto igual a... nos van a encontrar que sería así. La multiplicación de coseno de alfa, acuérdense que voy a estar abreviando seno de alfa 0, menos seno de alfa, coseno de alfa 0, 0, 0, 1.
Esto multiplicado por una matriz de rotación que me representa una rotación en X de un ángulo beta, sería 1, 0, 0, 0, coseno de beta, seno de beta, 0, menos seno de beta, coseno de beta, y finalmente por una multiplicación de una matriz de otra vez de rotación en Z, pero ahora un ángulo gamma, coseno de gamma. Profe, Dime. Sé que no es la fuente más confiable, pero creo que en Wikipedia está y de hecho viene como una ilustración con movimiento que representa más o menos el giro de los ejes. Ok. ¿Viene el resultado de esta multiplicación? Si quiere que le ponga el link, bueno, creo que sí. No. Sí, no es la fuente más confiable, honestamente, pero Ajá. a lo que quiero llegar es al resultado primeramente de esta multiplicación. Okay. A esa yo ya la tengo. ¿Ya la tienes? Ajá. Ok, ¿la hiciste en tu libreta o la hiciste? No, la tengo en Scientific. A ver. Súper bien. Vamos a hacer lo siguiente. Nada más déjame acomodo aquí con todas las ventanas que tengo abiertas. ¿Por qué no me deja? ¿Dónde está el link de dejar de compartir? ¿Dónde sale el link, chicos? Creo que sale en la parte de abajo o en la parte de arriba. Si pasa el cursor. No, no está saliendo. No. Que ahorita ya están viendo ustedes mi escritorio, ¿no? Sí. Que ahorita podrías compartir. A ver, déjame lo intento. Ya estoy compartiendo. ¿Sí, no? Pero creo que el profe tiene que dejar. ¿Y los demás lo están viendo? ¿Lo que está compartiendo su compañero o no? No, sigo viendo su escritorio. Bueno, ya también la sesión se va a acabar. Tal vez podremos salirnos y regresar. Superior derecha. Sí, pero no me sale. Una disculpa, no sé por qué no me sale ese comando. Bueno, si ya se va a acabar, entonces, mientras vayan trabajando los demás, termino la sesión y nos volvemos a conectar en la misma. ¿De acuerdo? Y ya platicamos ahorita al final de la clase qué procede. ¿De acuerdo? Sí, brother. Okay. De hecho, no puedo ni siquiera terminarlo. Profe, creo que está igual en el libro de la matriz. Mira, ya me salió el... ¿En el de Barrientos, esa matriz? Sí, en la página 101 del PDF u 86 como tal del libro. Ok, ahorita lo vemos y lo comparamos con el resultado de su compañero. ¿De acuerdo? Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor.
Esta es parte de lo que les encargué de tarea. La idea era que esto ya lo trajeran y nada más trabajarlo. Pero si no se entendió, no hay ningún problema. Lo Sí, vamos a coincide, hacer. profe. ¿Sí? Sí. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, ese resultado, ¿sí? Si me permites compartir para darles las indicaciones, Rodrigo, para que continúen. Ok. Ese resultado, y así vamos a estar tratando de interactuar. Se me hace bastante buena la idea. Siempre y cuando no me falle a mí el Zoom. No sé por qué ahorita me falló. Se me escondieron las herramientas. Vamos a ver. Igual ya nos podemos cambiar a Google Meet, ¿no? Bueno, yo estoy en Zoom porque... De hecho, tú lo dijiste, Aldo. No, yo no lo dije. ¿No? No. ¿Qué? Fue Braulio, creo. ¿Fue Braulio? Sí, porque fue al inicio lo de las grabaciones, de que pudiéramos grabar, pero después fue que Ramiro dijo que él podía grabarlo y subirlo. Entonces, ya nadie graba aquí. De Ok. hecho, fue que por eso que nos habíamos pasado. Este resultado de R lo vamos a igualar a una matriz general, ¿sí? Que le vamos a llamar con los siguientes términos: NX, NY, NZ, OX, OY, OZ, AX, AY, AZ. Básicamente, esta matriz es una matriz generada por vectores unitarios no, que le vamos a llamar, de acuerdo a la nomenclatura más empleada, que es NOA, ¿sí? Y estos términos son términos de la matriz de rotación. Esto básicamente nos estamos refiriendo a una matriz de rotación general, que es el resultado que nosotros obtenemos. Lo que queremos es, digamos, la finalidad de este análisis, ¿sí? Es despejar los valores de alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad de esto. Despejar los valores de alfa, beta y gamma con respecto a los valores que ya tenemos. Entonces, ¿cómo se hace este tratamiento? Hasta aquí está donde quería la parte de la tarea, ¿sí? Vamos a premultiplicar ambos lados de la ecuación, ¿sí? Por la matriz inversa. Esto estamos hablando que es una matriz también. Vamos a premultiplicar ambos lados de la matriz para no alterar el resultado por la matriz, todo esto, inversa de una rotación en X, un ángulo de alfa, en ambos lados. Un ángulo de X, un ángulo de alfa. ¿Sí? Esta, digamos, es la técnica que vamos a emplear para poder despejar esos valores. Recordando que la matriz inversa, ¿sí? ¿Cuál es la propiedad de las matrices de rotación? Su determinante es 1. Uno que nos ayude a la inversa. ¿Alguien recuerda otra? La inversa de una matriz de rotación, ¿a qué es igual? Es igual a la ortogonal. A la transpuesta. Digo, sí, transpuesta. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos de esta manera, desde el punto de vista aquí, si premultiplicamos esta matriz, o aquí en esta secuencia, por esa inversa de un ángulo... perdón, no es Z. Aquí, antes de que continúen, aquí es Z. Multiplicarlo con Z. Me equivoqué
de convención, ZXZ. La idea es que al premultiplicarlo por esa matriz Z de un ángulo alfa, ¿qué me va a dar esta multiplicación previa? ¿A qué me va a dar igual la inversa de una matriz por su matriz? Va a dar 1, ¿no? El 1. ¿Y cuál es el 1 en matrices? La matriz identidad. Va a dar una matriz identidad de 3 por 3, que es el idéntico multiplicativo en matrices. Por lo tanto, aquí solo me quedaría esta multiplicación de estas dos. ¿Sí? Donde sí va a haber un cambio es en la otra. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que con esta operación lo que vamos a tener es una igualdad de las siguientes multiplicaciones de una matriz R, Z, X, X, un ángulo de beta, multiplicado por Z, un ángulo de gamma. Y esto va a ser igual, voy a poner aquí la que no tenemos, coseno de alfa, menos seno de alfa, 0, seno de alfa, coseno de alfa, 0, 0, 0, 1, multiplicado por esa matriz general, nx, ny, nz, o x, o y, o z, a x, a y, a z. ¿Sí? ¿Sí queda claro que estamos haciendo? Es una operación matemática de multiplicar ambos lados de la ecuación, premultiplicar ambos lados de la ecuación. Aquí es muy importante decir premultiplicar o postmultiplicar, dado que la matriz de la multiplicación de matrices no es conmutativa. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces premultiplicando y poniendo esto, creo que también nos podemos apoyar otra vez con su GeoGebra. A ver, vayan haciendo esa operación y el que la termine me dice. Insisto otra vez, estamos buscando calcular alfa, beta y gamma y de preferencia en funciones tangenciales, porque ya acuérdense que si despejamos directamente de un coseno, el resultado sería inconsistente hasta cierto punto, porque acuérdense que la función coseno, el coseno de un ángulo es igual al menos coseno, ¿sí? Y eso lo vimos en la parte de mecanismos. Entonces, buscamos funciones de arcotangente 2, ¿sí? Ahorita explicamos esa para la parte, los que no lo recuerden. ¿Alguien tiene ese resultado ya? Profe, ¿podría compartir su pantalla para...? Sí, claro. En sí lo dejé de compartir para que... Pensé que ya nos ibas a compartir el resultado. No soy tan rápido escribiendo, profe. Ahí está. No revisé el libro de Barrientos. ¿Dices, Alejandra, que ahí viene esa parte? Sí, profe. En la página 101 del PDF, que es creo que la 86 del libro, hasta el final de la página viene.
Ok, es cierto. Solo les cambiaron los nombres, ¿verdad? A los ángulos, sobre todo. Sí, de hecho ya los tengo así en la investigación. Es que de hecho muchos libros lo marcaban así, profe. ¿Cómo? Le iba a preguntar cuáles vamos a usar en la clase, si estos de alfa, beta y gamma o los que vienen ahí en el libro. Los que gusten. Creo que lo que estamos haciendo en el libro no viene. Ahí nada más les dan como las multiplicaciones para 3 representaciones de ángulos de Euler, que es ZXZ, ZYZ y roll, pitch and yaw. Roll, pitch and yaw se utiliza sobre todo para representaciones absolutas. De hecho, son los giros que podemos identificar en la parte de aeronáutica, ¿sí? Cuando es elevación, dirección. Y esos ángulos se utilizan sobre todo para también en robots móviles, como drones. Esa convención. Entonces, no importa el nombre de los ángulos, de cualquier forma, este tratamiento creo que no viene en este libro, lo que estamos viendo ahorita. Porque aquí ya estamos premultiplicando, ya esta parte no viene. Creo que ya tengo el resultado, profe. Ok. ¿Lo tienes en GeoGebra? Sí, en Scientific. Ah, bueno. En Scientific. Voy a dejar de compartir. ¿Nos compartes el resultado? Ahora lo ven. Ese es de... No sé si es correcto o si a alguien le salió lo mismo. Y falta la otra parte, ¿no? Donde ya nada más quedarían. La principal aquí. Ah, del otro lado del igual, del lado izquierdo. Ah, ok, se la pongo enseguida. Donde quedan nada más las dos ecuaciones. Que sería X, un ángulo beta. Ah, a mí también me salió igualito que a ti, Edson. X, un ángulo beta. Creo que... Ah, ok, ya vi que me falta. ¿Se refiere a eso, profe? Sí, pero el resultado, ¿cuánto les da? ¿No ese es el resultado? Del lado derecho de la ecuación. Creo que ahí falta comprender lo que... Eso está bien. Ok. Yo ya tengo del lado derecho también. Okay. A ver, compártelo, Rui. Ahí va. Este es del lado derecho. Y del lado izquierdo es... ¿qué dijo? El mismo que tenía Edson, ¿cierto? Ajá, sí, es este. Ok, ahí coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo, pues es 1, ¿no? Ay, qué relajo estoy haciendo. ¿Cuál sería el de lado? Costoso. El de arriba es el del lado izquierdo y el de abajo es el del lado derecho. Ok, a ver, ahí lo voy a tomar.
Listo. Voy a volver a compartir. Estos resultados para que se vea exactamente qué es lo que... Ya sé por qué no. Todos traemos un relajo con las pantallas. Muy bien. Entonces, esto sería lo que nos queda del lado derecho. Eso es a lo que me refería. Este es el resultado de esto de aquí. Y esto va a ser igual al resultado de estas dos multiplicaciones. Son dos matrices. Es la igualación de dos matrices. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ahora, ¿qué más se pudo haber hecho? Se pudo haber hecho el post multiplicando. Sí, se pudo haber hecho post multiplicando. Aquí la idea es encontrar alfa, beta y gamma. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que puedan hacerlo? Chicos, lo que buscamos con estos ángulos de Euler es despejar alfa, beta y gamma. Era parte de la tarea, justo, de hecho, para esta parte de ángulos de Euler. Ahorita, adelantando un poquito a esa parte, esto es el procedimiento que se hace, ¿sí?, para poder calcular de forma independiente al menos una de las primeras variables, una de las variables. Si se fijan, premultiplicando, esto fue lo que hicimos premultiplicando, vean cómo quedan las ecuaciones. ¿Sí? Yo sé que de la primera lo podíamos despejar. Vaya, si me voy aquí, de este resultado, podríamos decir que coseno de beta es igual al valor que nos dé a nosotros en AZ. Por lo tanto, beta es igual a coseno a la menos 1 de AZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué problema vemos ahí? Que esta solución es inconsistente. ¿Por qué inconsistente? Porque si ustedes calculan, sabemos de antemano que el coseno de un ángulo es igual al menos coseno del ángulo. Entonces no hacemos distinción y en robótica necesitamos saber la distinción entre si es un ángulo positivo o negativo. Me voy un poquito más para atrás. Si en uno de estos, alguna de las articulaciones es positiva o negativa, estamos de acuerdo que ahora sí nos representa un problema grave el saber el signo de la orientación, el signo positivo o negativo de la articulación, es decir, si gira a favor o en contra del eje Z0, Z1, Z2, etc. Sí, sí queda claro que nos provoca ciertos problemas. Sí, sí queda claro, profe. Es el problema de toda la vida. Es el problema con orientaciones, ¿verdad? Digamos, es la dificultad de las orientaciones. Entonces, una de las herramientas que tenemos es premultiplicar, y si se fijan, premultiplicando por alguna de las matrices, básicamente se empieza a simplificar el problema
¿sí? Se empieza a simplificar el problema debido a que ya podemos calcularlo en términos de una sola variable, ¿sí? Entonces aquí nada más quiero que revisemos si están bien estos resultados, si son correctos. Para poder continuar. Primero les presento el problema con esto. Sí queda claro que ahí hay un problema, ¿cierto, Edson? Sí, sí queda claro, profe. Pues, dime, Rodrigo. Tal vez con las tangentes ya se quitaba ese problema, ¿no? Con las tangentes, justo vamos a trabajar con las tangentes, específicamente con la función atan2. Desde aquí quiero que intentemos formular soluciones, ¿sí? Formular soluciones que me involucren tangentes. Tal vez si dividimos este entre este y lo igualamos a este entre este, ¿no? Exactamente, NZ y OZ son conocidos. ¿Sí? Entonces, de esos valores, con los seno entre coseno, ok, dividiendo en este caso, por ejemplo, lo podremos hacer de esta manera, dividiendo término 3,1 entre 3,2, obtendríamos que gamma es igual a atan2 de NZ entre OZ. ¿Sí queda claro? ¿Por qué son de gamma? ¿Perdón? Bueno, ¿por qué fue gamma igual a atan2? Ok, me voy por partes. El término 3,1 me queda seno de beta. El término 3,1 es seno de beta, seno de gamma igual a NZ. Estamos de acuerdo que aquí estamos formando un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Sí. Ok, y el término 3,2, para que esas dos matrices sean iguales, término a término tiene que haber esa igualdad. ¿Sí? Entonces ahora tendríamos seno de beta, seno de gamma, igual a OZ. ¿De acuerdo? ¿Sería coseno? No sería coseno de gamma, profe, seno de beta. Coseno de gamma, cierto. Seno de beta, gracias. Coseno de gamma. ¿Sí? Si hacemos esta división, ¿sí? Si dividimos del lado izquierdo y del lado derecho, de esta división que obtenemos, que seno de gamma entre coseno de gamma es igual a NZ entre OZ. ¿Cierto? Hasta aquí, ¿quién preguntaba? Perdón. Sí, ya vi. Ok, muy bien. Y seno entre coseno es tangente y nos queda esta solución de atan2. ¿Sí? Bueno, tangente a la -1 o arcotangente. Yo le estoy poniendo ahí adicional el atan2, que es algo que quiero explicar el día de mañana. Ahorita les estoy explicando el procedimiento porque les voy a encargar la versión 2 de su tarea para mañana. ¿Sí? Lo pueden hacer con, ¿cómo se llama esta herramienta? ¿GeoGebra? Scientific. Scientific. Pueden hacer esas premultiplicaciones con Scientific, no hay ningún problema. Tal vez para sacar alfa
podríamos elevar este al cuadrado más este al cuadrado y ya daría 1. Y del otro lado de la ecuación quedaría este al cuadrado más este al cuadrado y ya quedaría todo en términos de alfas, ¿no? Ah, no, pero también se eliminaría. Ah, no, creo que no. ¿O sí? Ok, justamente esa parte es la que quiero que trabajen para mañana. ¿Sí? Para mañana lo que les voy a pedir es que trabajen estas ecuaciones. Aquí premultiplicamos. ¿Sí? Aquí premultiplicamos. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar primero alfa en este orden? ¿Qué tienen que hacer? ¿Sí? Una vez que tenemos la primera, no quiere decir que esté equivocado, las demás pueden quedar en función de la primera. Eso sería algo muy normal y eso es algo a lo que podemos llegar sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, de acuerdo, profe. Entonces, bueno, pues justamente para mañana que calculen esas ecuaciones, porque ahorita ya no nos va a dar tiempo, porque esas ecuaciones las vamos a usar con el inciso de tarea del otro que nos revisamos, ¿no? Entonces aquí lo que faltó fue, sí hicieron la consulta de lo referente a ángulos de Euler, pero sí faltó el tratamiento de para cómo lo vamos a implementar, pues necesitamos calcular esos 3 parámetros que comentó Alejandro. ¿Sí? Esos 3 parámetros en lugar de 9 de la matriz de rotación. ¿Sí? Yo les mostré ahorita premultiplicando, pero ahora, ¿qué pasa si queremos calcular primero este valor alfa y que beta y gamma queden en función de alfa? Porque ahorita calculamos primero gamma y no pasa nada. ¿Sí? Pero quiero que quede claro este procedimiento nada más. ¿Por qué? Porque este procedimiento, muchachos, es muy similar al procedimiento que vamos a emplear para el análisis inverso. Estar premultiplicando matrices para aislar términos e igualar término a término, ¿sí? Y poder calcular las variables articulares. Aquí nada más es para una representación solamente en términos de ángulos de Euler. ¿Sí queda claro qué estamos haciendo? Sí, profe. Ok. Entonces, el día de mañana vamos a aplicar esos ángulos de Euler al ejemplo que se realizó y vamos a hacer unos ejemplos adicionales o un ejemplo adicional. Estas ecuaciones que vamos a calcular ya pueden quedar como fórmulas, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo único que quiero mañana es homogenizar, que todos tengamos las mismas ecuaciones. Entonces, hagan el tratamiento de estas ecuaciones en software si quieren para que no se tarden tanto y que mañana ya podamos homogenizar. ¿De acuerdo? Ok, profe. ¿Es para subir, profe? ¿Mandé? ¿Hay que subirla? No, nada más. No hay que subirla, es como un complemento de lo que hicieron hoy. Ya no es necesario subirla. Más bien es para trabajar aquí en clase, para no tardarnos en hacer estas operaciones en clase. De acuerdo. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. Entonces, si no hay dudas, sería todo, chicos, por hoy. Y mañana entonces continuamos con esto. ¿De acuerdo? Insisto, busco ecuaciones de alfa, beta y gamma en función de tangentes. ¿Sí? Y más adelante explico lo de tangente, la función tangente 2, para los que no la habían utilizado. ¿Sí? Y que esto nos defina estos ángulos, pero con la interpretación adecuada de si es positivo o negativo, es decir, en qué cuadrante queda ese ángulo. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Que tengan un buen día. Igualmente, Gracias, profe. Igual nos vemos. Luego. Solo una cosa más en los que se van desconectando. Nos ponemos de acuerdo si mañana iniciamos la sesión por Meet. Se me pasó eso. Para que no se esté cortando. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe.
Nos vemos. luego. Hasta luego. Bye.